Cada Navidad era igual. Las luces colgaban de la casa como si fueran promesas. Promesas de paz, de unión, de pertenencia. Afuera, el frío de diciembre se metía por las rendijas, pero dentro, todo parecía calidez. Las risas, la música suave, el olor a canela, manzana horneada y pino recién decorado, llenaban el ambiente como si el mundo fuera perfecto. En medio de todo eso, ahí estaba él, Richard, mi suegro. El hombre que me abrazaba como si yo fuera una hija más, como si mi acento no importara, como si mis papeles ausentes no fueran una sombra sobre mi vida. Me llamaba hija. Lo decía con una sonrisa que parecía sincera. Sus manos eran ásperas, pero su voz era suave. Cada vez que lo escuchaba decir esa palabra, hija, se me quebraba algo por dentro, porque yo venía de una tierra donde nadie me llamó así sin pedir algo a cambio, donde los abrazos eran escasos y las miradas siempre desconfiadas. En esa casa americana, con sus luces parpadeantes y su mesa repleta de comida, yo sentía que por fin pertenecía, que por fin tenía un lugar. La primera vez que pasé Navidad con ellos me regalaron un suéter color vino con mi nombre bordado. Yo apenas entendía la mitad de lo que decían, pero reía igual, imitaba, me esforzaba por encajar. Mi inglés era torpe, mis gestos eran otros, mi comida sabía diferente, pero me abrazaban, me sentaban a la mesa. Me pedían que contara historias de México, que hablara de mi infancia. Me sentía especial, me sentía vista. Richard era el patriarca, el centro de todo. Todos lo respetaban, lo escuchaban. Era de esos hombres que no necesitan gritar para hacerse obedecer. Bastaba una mirada suya para que el silencio reinara. Pero conmigo era distinto. Me trataba con una ternura casi desconcertante. Me decía que yo tenía una fuerza especial, que él admiraba a los inmigrantes porque no todos tienen el valor de dejar su país. Me contaba de su tiempo en la Marina, de cómo también supo lo que era dormir con miedo, de cómo entendía lo que yo vivía. Y yo le creía. Me abrazaba cada año frente al árbol, con los niños corriendo alrededor, con la televisión mostrando películas navideñas de fondo, con la copa de vino en la mano. Y me decía al oído, tú eres familia. Y yo lloraba. Siempre encontraba una excusa para ir al baño, encerrarme un momento y dejar que esas lágrimas salieran en silencio. Lágrimas de alivio, de agradecimiento, de ingenuidad. Pensaba que había ganado, que después de tanto dolor, la vida finalmente me daba algo bueno. No era solo en Navidad, en Pascua, en Acción de Gracias, en los cumpleaños. Ahí estaba él, con su camisa perfectamente planchada, con su voz grave y amable, siempre preguntándome si estaba bien, siempre dándome consejos, trayéndome libros de cocina americana, dejándome flores en la puerta. Me decía que yo hacía feliz a su hijo, que le recordaba a su madre, que ojalá su nieta creciera siendo como yo. Esas palabras me daban sentido, me daban esperanza, me hacían olvidar que seguía siendo ilegal, que cada día vivía con el temor de ser descubierta, deportada, borrada. Pero él me hacía sentir a salvo, como si su sola presencia pudiera protegerme, como si yo, al estar bajo su techo, al sentarme a su mesa, estuviera blindada contra la realidad cruel que muchos otros como yo vivían allá afuera. Él me trataba con una dulzura que no encajaba con el retrato que tenía del típico americano conservador. Era casi paternal, casi demasiado perfecto. Una noche, durante la cena de Nochebuena, me sirvió él misma una porción de pavo y me dijo con voz pausada, «Mi casa es tu casa. Aquí siempre tendrás un lugar». Y yo, con el corazón encogido, solo pude asentir. Esa frase se me grabó como una promesa que sostuve durante años, una promesa que me hizo bajar la guardia por completo. Incluso me defendía cuando alguien hacía algún comentario sobre los inmigrantes. Recuerdo una vez que un primo lejano dijo algo despectivo sobre los indocumentados y Richard golpeó la mesa con fuerza, diciendo, «Cuidado con lo que dices. Mi nuera es inmigrante y es la persona más trabajadora que conozco». Ese día sentí que podía respirar tranquila, que alguien estaba de mi lado, que no estaba sola. Con los años,
Esa confianza creció. Yo le compartía mis temores, mis sueños, mis ganas de abrir un pequeño restaurante de comida mexicana. Él me escuchaba con atención. Me decía que la clave era la disciplina, que si seguía así, pronto podría lograrlo. A veces me traía artículos de revistas sobre negocios pequeños. Me daba ideas, me animaba, me hacía creer. Tenía una forma de hablar pausada, que te envolvía, te hacía sentir que todo iba a estar bien, que el mundo podía ser difícil, pero mientras tuvieras a la familia, lo demás era manejable. Y cada Navidad, cuando me abrazaba frente al árbol, con el olor a galletas recién horneadas, yo volvía a creer. Creía en él, creía en la familia, creía en ese país que me había quitado tanto, pero que ahora parecía darme una segunda oportunidad. Nunca imaginé que detrás de esa voz cálida, de esos abrazos largos, de esas palabras dulces, se escondía una verdad tan oscura. Nunca imaginé que mientras me decía hija, mientras me ponía un regalo con moño bajo el árbol, también estaba hablando con inmigración. No lo supe por años, porque no quería saberlo, porque estaba tan sedienta de amor, tan desesperada por pertenecer, que no veía las grietas. Y cada vez que veo una foto de esas Navidades, donde aparezco sonriendo entre él y David, con los ojos brillando y las manos entrelazadas, me pregunto cómo no lo vi, cómo no sentí el frío detrás de su sonrisa, cómo no entendí que su abrazo era una soga disfrazada de ternura, que mientras me decía bienvenida, ya había comenzado a construir mi salida. ¿Te está tocando esta historia? Dale like y suscríbete. Eso nos ayuda a seguir compartiendo voces que merecen ser escuchadas. Porque todo lo que parecía amor era control. Todo lo que parecía cuidado era vigilancia. Y cada vez que me llamaba hija, no era porque me quería, era porque quería vigilarme más de cerca, para después entregarme, para después traicionarme, sin que yo pudiera hacer nada, sin que nadie sospechara, porque nadie sospecha del hombre que te abraza frente al árbol de Navidad mientras firma papeles en secreto para destruirte. Nadie, ni siquiera tú. Y ese fue mi error: confiar, amar, bajar la guardia. Ese fue el comienzo del fin, solo que yo aún no lo sabía. Llegué a Estados Unidos con 23 años y un corazón desgastado por tantas despedidas. No huía solamente de la violencia de mi ciudad en el sur de México. Huía del olvido, del miedo de convertirme en una más, en una sombra más de esas que el mundo ignora. Recuerdo que la noche antes de partir, mi madre me sostuvo la cara entre las manos y me dijo con los ojos llorosos: «No te mueras allá, pero si te toca hacerlo, que al menos hayas vivido». Esa frase me acompañó durante todo el trayecto. Y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo oírla como un susurro en medio del desierto. El cruce fue más que peligroso. Fue inhumano. Dormí en el suelo de una bodega con otras 20 personas. Comí pan viejo y agua racionada. Caminamos durante horas bajo un sol que quemaba la piel, escondiéndonos de helicópteros, agachándonos ante cada sonido. Pasamos por túneles donde el aire era tan espeso que parecía cemento. Vi a un niño desmayarse. Vi a una mujer llorar sangre por las heridas de sus pies. Pero nadie se detenía, porque detenerse era morir. Yo no quería morir. No después de haberlo dejado todo atrás. Cuando pisé suelo estadounidense, no sentí alivio. Sentí vértigo. Era como caer en otro mundo donde el idioma, las leyes y hasta las miradas eran ajenas. Me recogieron en Arizona y me llevaron a Los Ángeles, donde una amiga de infancia me ofreció quedarse conmigo por unos días. Vivía en un apartamento pequeño, con 4 mujeres más, todas indocumentadas, todas con los ojos encendidos por el hambre y el deseo de sobrevivir. Mi primer trabajo fue limpiando casas en barrios ricos. Recuerdo que me temblaban las manos la primera vez que sostuve una aspiradora. Nunca había usado una. No entendía los electrodomésticos, ni los horarios, ni los códigos silenciosos de ese mundo, donde yo solo era una sombra más. Me gritaban por no dejar las toallas perfectamente dobladas. Me criticaban por no limpiar los rincones con cepillo de dientes. Me insultaban sin mirarme a los ojos, pero no podía quejarme, porque no existía en papeles,
porque no tenía derecho a fallar. Dormía en un colchón tirado en el suelo, comía arroz y frijoles la mayoría de los días y enviaba lo poco que ganaba a mi madre. Ella lloraba por teléfono cada vez que recibía dinero, aunque fueran $20. Me decía que estaba orgullosa, que su hija estaba construyendo una vida. Yo no le decía que, algunas noches, me acostaba con miedo de no despertar, que la policía migratoria había pasado por la cuadra, que una vecina desapareció sin dejar rastro. Y entonces lo conocí, a David. Fue en un supermercado latino, buscando chiles secos. Me pidió ayuda para encontrar arroz. Le respondí con mi inglés torpe y una sonrisa. Volvió la semana siguiente, y la otra, y la otra. Empezamos a hablar, a compartir historias. Él era todo lo contrario al mundo que me rodeaba. Tenía paciencia, curiosidad, ternura. Me preguntaba por mi infancia, por mis comidas favoritas, por las palabras que más extrañaba en mi idioma. Me escuchaba de verdad. Cuando me invitó a salir, pensé que era una broma. ¿Qué podía ver en mí un hombre blanco, educado, con trabajo estable y familia estructurada? Pero insistió. Me hizo reír. Me trató con un respeto que no conocía. Me sentía vista, no solo tolerada, amada. Empezamos a vernos con frecuencia, aunque yo siempre estaba alerta. No quería ponerlo en riesgo. No quería ilusionarme demasiado. Pero él fue paciente. Me dijo, yo sé quién eres, y no me importa tu estatus. Me importa tu alma. Después de 8 meses, me pidió que me casara con él. Yo no sabía si llorar o correr. Tenía miedo de lo que vendría, de lo que la familia diría. Pero él me tomó las manos y me dijo, no necesito que tengas papeles, necesito que tengas corazón, y tú tienes el más valiente que he conocido. Así que le dije que sí. Nos casamos en un parque pequeño, con amigos cercanos. No tenía vestido blanco, llevaba uno prestado, pero mi sonrisa era auténtica. Y él estaba ahí, esperándome como si yo fuera lo más preciado de este mundo. Después de la boda, me mudé a su casa. Era un vecindario tranquilo, con árboles altos y buzones limpios. Los vecinos saludaban, pero con ojos que juzgaban. Yo trataba de sonreír, de no parecer fuera de lugar. En casa, cocinaba lo mejor que podía. Aprendía recetas americanas. Decoraba según las festividades. Me esforzaba por ser una esposa ejemplar. Quería demostrar que merecía ese hogar, que no era una carga, que valía la pena. David me pidió que no iniciáramos el proceso legal de residencia de inmediato. Me dijo que el ambiente político estaba tenso, que podía traer problemas, que mejor esperáramos un poco. Yo, tonta de amor, acepté. Porque cuando alguien te abraza después de años de soledad, uno quiere creer. Confié en que él sabía lo que hacía. Mientras tanto, seguí trabajando en casas, cuidando niños, vendiendo tamales por encargo. Todo en silencio, todo con miedo. La familia de David me aceptó con sonrisas contenidas. Su madre era fría, su hermana era aún peor. Me hacían preguntas sobre mi país como si fuera una especie exótica. Me miraban con lástima disfrazada de cortesía. Pero Richard, él era distinto. Me llamaba hija, me abrazaba fuerte, me defendía, me ofrecía café por las mañanas cuando visitábamos. Me hacía sentir que, por fin, alguien me veía con humanidad. Yo me aferré a eso, a su mirada, a su aparente amor, a la idea de que, a pesar de todo, había encontrado un lugar, una familia, una vida. No sabía que, en realidad, había entrado en una jaula adornada con flores, que detrás de cada palabra amable se escondía una intención, que mi suegro, el hombre que me miraba con ternura frente al árbol de Navidad, ya tenía un plan que no conocería hasta que fuera demasiado tarde, un plan que cambiaría mi vida para siempre. Al principio pensé que era mi imaginación, pequeños comentarios, gestos mínimos, silencios incómodos, pero luego comenzaron a repetirse, como gotas que caen sobre la misma piedra, hasta desgastarla por completo. La hermana de David solía hacerme preguntas en reuniones familiares que parecían inocentes, pero tenían filo. ¿Y cuánto ganabas limpiando allá en México?
¿Es cierto que allá cocinan con leña? ¿No te parece que aquí se vive mejor, aunque te cueste adaptarte? Yo sonreía. Fingía que no entendía el tono, pero lo entendía. Lo sentía en la piel. Empezó a volverse más constante. La suegra organizaba almuerzos a los que, de pronto, yo ya no era invitada. Me enteraba por terceros. O por David, que trataba de minimizarlo diciendo que seguramente fue un olvido, que su madre era distraída, que no lo hacía con mala intención. Pero yo sabía que sí. Sabía que era intencional. Lo sentía cada vez que me miraban como si yo no perteneciera del todo, como si mi presencia fuera tolerada, pero nunca bienvenida de verdad. Richard, en cambio, seguía siendo el mismo, al menos en la superficie. Seguía dándome abrazos largos, trayéndome flores, dejándome notas escritas a mano que decían cosas como «Gracias por tu alegría» o «Eres el sol de esta casa». Me confundía, porque si todos los demás empezaban a alejarse de mí, ¿por qué él se mantenía tan cerca? ¿Por qué seguía mostrándose tan amable cuando yo comenzaba a notar que el aire se volvía más pesado a mi alrededor? Una tarde, al volver de hacer las compras, lo encontré en la entrada de casa, esperándome con una bolsa de pan recién horneado. Me dijo que había pasado a dejar algo para David, pero que quiso esperarme para saludarme. Me ofreció una taza de té y nos sentamos en el porche. Me habló de su juventud, de lo difícil que fue crecer en una familia de soldados, de cómo su padre lo había criado con mano dura y cómo él había decidido ser distinto con sus hijos. Me dijo que entendía lo que era sentirse fuera de lugar, que él también lo había sentido cuando fue enviado a Alemania en la guerra. Yo lo escuché, como siempre, con respeto, casi con admiración, pero esa conversación tuvo un giro extraño. De pronto, empezó a hablar de cómo la inmigración estaba cambiando al país. Lo dijo con calma, sin levantar la voz. No se refería a mí, claro. Tú eres diferente, me dijo. Tú trabajas, tú respetas, pero hay muchos que vienen solo a aprovecharse. Me quedé en silencio. No supe qué decir, porque aunque sus palabras parecían halagarme, algo en su tono me hizo temblar. Había una línea invisible que él marcaba entre yo y los demás. Una línea que yo nunca iba a poder borrar del todo. Empecé a notar que, cada vez que hablaba de inmigración, él se mostraba informado. Sabía estadísticas, leyes, fechas. Decía que era importante estar al tanto, que los tiempos estaban cambiando, que era nuestro deber proteger la nación. Y aunque me seguía sonriendo, había algo en su mirada que ya no me tranquilizaba. Me incomodaba, me hacía sentir vigilada, pero me negaba a aceptarlo, porque aceptar eso era reconocer que todo lo que había construido podía ser mentira. Una noche, mientras cocinaba con David, le conté que me sentía un poco extraña con algunos comentarios de su familia. Me miró con ternura, me besó la frente y dijo: «Mi familia puede ser rara, pero te quieren. Solo necesitan tiempo». Pero yo sabía que no era eso. No era tiempo lo que faltaba. Era aceptación, era humanidad. Y lo peor es que algo en mí empezaba a dudar de Richard también. Algo me decía que su cariño era una máscara, que había algo detrás. Todo cambió el día que llegaron 2 agentes migratorios a la puerta de nuestra casa. Llevaban papeles, fotos, preguntas. No me arrestaron, solo me interrogaron. Querían saber cosas específicas. ¿Dónde había trabajado antes? ¿Qué hacía ahora? ¿Con quién me comunicaba? Preguntas que nadie debía saber, excepto alguien muy cercano. Sentí el corazón explotar en mi pecho. David estaba tan confundido como yo. O al menos eso parecía. Me abrazó esa noche como si se aferrara a mí para no derrumbarse. Después de eso, la desconfianza se instaló como una nube sobre nosotros. Empecé a recordar detalles, comentarios, frases que antes me parecían inocentes, pero ahora tenían otro sentido. Recordé una vez en la que Richard me preguntó, con tono casual, si conocía a otras personas indocumentadas. Me preguntó sus nombres, dónde trabajaban. Me dijo que era por curiosidad, que quería entender mejor mi mundo. Yo se lo conté todo, porque confiaba, porque lo veía como un padre. Pero ahora, cada palabra dicha me quemaba en la garganta. Intenté confrontarlo. Fui a su casa y lo encontré regando las plantas.
Me miró como siempre, con esa expresión cálida, y me ofreció un café. Le pregunté si él había hablado con inmigración, si tenía algo que ver con la visita que me hicieron. Su cara no cambió, solo se quedó en silencio. Luego dijo, a veces hay que hacer lo correcto, aunque duela. Me quedé sin aire. Sentí que el mundo se deshacía bajo mis pies. Le pregunté por qué. ¿Por qué? Si me había llamado hija. ¿Por qué? Si me había abrazado. ¿Por qué? Si decía que yo era una bendición. Y me respondió con la frialdad de alguien que se ha convencido de que hace el bien. Porque no todos pueden quedarse. Porque el sistema necesita orden. Porque este país necesita reglas. Porque aunque te quiera, no puedo dejar que mis emociones nublen mi juicio. ¿Tú entiendes, verdad? No, no entendía. No podía entender cómo alguien que me decía, te quiero, podía entregarme. Cómo alguien que se sentaba a mi mesa, que me escuchaba reír, que me miraba con ternura frente al árbol de Navidad, podía planear mi caída con tanta precisión. No era solo una traición, era una ejecución emocional, un asesinato silencioso de todo lo que yo había creído real. Volví a casa destrozada. Le conté todo a David. Lloró conmigo. Me dijo que no sabía nada, que si lo hubiera sabido, lo habría detenido. Pero una parte de mí no podía evitar preguntarse si era cierto. Si en el fondo, todos sabían, y yo era la única ingenua, la única tonta que creyó que el amor era suficiente, que la gratitud podía vencer al prejuicio, que la ternura podía curar la traición. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Me despertaba cada mañana con el temor de que tocaran la puerta. Saltaba al oír sirenas. Evitaba salir sola. Tenía miedo de contestar el teléfono. Vivía en alerta constante. Y cada vez que miraba la foto enmarcada en la sala, esa donde Richard me abrazaba con su suéter rojo navideño, deseaba poder arrancarla, romperla, quemarla. Pero no podía, porque también era parte de mi historia, porque también era verdad. Y lo peor de todo es que no podía contarlo. ¿Quién me creería? ¿Quién querría escuchar la historia de una inmigrante traicionada por su propio suegro? ¿Quién vería más allá de mi estatus, de mi acento, de mi piel? Nadie. Así que callé. Me tragué el dolor. Aprendí a respirar con miedo, a vivir en sombras, a sonreír mientras por dentro todo se desmoronaba. Porque así es la vida de muchos como yo, invisibles, amables, agradecidos, hasta que nos apuñalan. Y aún así, seguimos agradeciendo. Porque incluso una jaula, cuando tienes frío, parece un refugio. No era solo miedo, era humillación, era la sensación de ser desnudada sin permiso, expuesta, vendida por alguien que había aprendido cada detalle de mi vida con paciencia de cirujano. Richard me conocía mejor que muchos. Sabía mis rutinas, mis temores, mis silencios. Había ganado mi confianza de forma meticulosa, como un cazador que estudia a su presa durante meses. Cada palabra amable, cada taza de café compartida, cada abrazo frente al árbol de Navidad, ahora se sentían como trampas. Cada gesto, una evidencia de que él me observaba no por cariño, sino por estrategia. Las semanas siguientes a esa revelación fueron un abismo. Caminaba por la casa sin saber dónde posar los ojos. Cualquier foto familiar era una daga. David intentaba consolarme, pero yo ya no podía confiar. ¿De verdad no lo sabía? ¿O fingía ignorancia para no sentirse culpable? Empecé a alejarme también de él. No porque no lo amara, sino porque el amor ya no era suficiente para sostenerme. Necesitaba respuestas, necesitaba justicia. Pero en un país donde tu sola existencia es considerada ilegal, ¿quién te escucha? Los días se volvieron pesados. Dormía poco, comía menos. Empecé a tener pesadillas. En una de ellas, Richard me entregaba una caja con un lazo rojo. Dentro no había un regalo, sino mis documentos triturados, convertidos en ceniza. Me desperté gritando, temblando. David me abrazó, pero yo ya no encontraba consuelo en esos brazos, porque él era su hijo, porque la sangre no se traiciona, y si lo hacía, no era sin costo. Empecé a mirar por la ventana cada vez que un auto se detenía frente a la casa. Me escondía detrás de las cortinas,
Ya no usaba mi nombre completo cuando hablaba por teléfono. Cancelé mis clases de inglés. Dejé de visitar a mis clientas. Tenía miedo de que alguien más también estuviera vigilándome. Porque si Richard había sido capaz de traicionarme, ¿quién más lo haría? ¿Cuántos más me sonreían mientras pensaban que yo debía ser deportada? Una tarde, revisando papeles viejos, encontré una nota escrita por Richard. Era un mensaje de cumpleaños. Decía: «Gracias por traer tanta luz a nuestras vidas. Espero que este país te recompense como mereces». Al leerla, me quebré. ¿Era ironía? ¿Era una burla? ¿O era real? ¿En qué momento dejó de verme como una mujer y empezó a verme como un riesgo? ¿Qué había hecho para que él decidiera que debía ser eliminada de su mundo? Decidí que no podía seguir así, que tenía que hacer algo. Fui a una organización local de ayuda a inmigrantes. Entré temblando, con la garganta cerrada. Me atendió una mujer de ojos firmes y voz suave. Le conté mi historia entre lágrimas. Me escuchó sin interrumpirme. Al final, me dijo algo que jamás olvidaré: «No estás sola». Esa frase fue como un respiro profundo después de semanas sin aire. Me explicaron mis derechos. Me dijeron que lo que había hecho mi suegro no era ilegal, pero sí inmoral. Que, aunque él hubiera dado información, si no tenía pruebas sólidas, yo aún podía pelear. Me hablaron de recursos, de abogados, de redes de apoyo. Me dieron un número de teléfono para emergencias, y lo anoté como si fuera un talismán. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí un poco de esperanza. Regresé a casa con la mente llena de ideas. Quería protegerme. Quería reconstruir mi seguridad, mi voz. Le conté a David lo que estaba haciendo. No puso objeción, pero lo vi distante, como si una parte de él también estuviera rota. Ya no hablábamos como antes. No hacíamos planes. El silencio se instaló entre nosotros como una tercera persona en la casa. Una presencia que no se iba. Intenté retomar mi rutina. Volví a limpiar algunas casas. Cocinar volvió a ser mi refugio. Hacer tortillas a mano me conectaba con mi madre, con mis raíces, con esa parte de mí que Richard nunca pudo comprender ni destruir. Empecé a escribir en un cuaderno todo lo que sentía, todo lo que recordaba, todo lo que soñaba. Era mi forma de resistir, de no desaparecer. Una noche, me topé con Richard en la calle. Estaba saliendo del supermercado. Me miró. Se acercó como si nada hubiera pasado. Me dijo: «Me alegra verte bien». Le respondí que no tenía nada que hablar con él. Me tomó del brazo suavemente y con esa voz que antes me había parecido cálida, dijo: «Solo hice lo que creí correcto. No lo tomes personal». Me solté bruscamente. Le miré con una furia que ni yo sabía que tenía y le dije: «Me quitaste la paz. Eso nunca será correcto». Me fui sin mirar atrás, temblando, pero firme. Esa noche lloré con rabia, con dignidad, porque entendí que había perdido muchas cosas, pero no mi valor, no mi esencia. Richard podía tener poder, contactos, influencia, pero yo tenía historia, tenía raíces, tenía verdad. Y no iba a dejar que él me borrara. Comencé a hablar con otras mujeres en mi situación. Descubrí que no era la única, que hay cientos, miles, que han sido traicionadas por personas cercanas, por jefes, vecinos, incluso familiares políticos. Gente que sonríe mientras planifica tu caída. Gente que justifica su crueldad con palabras como orden, ley, seguridad. Pero ninguna ley puede justificar el odio vestido de cortesía. Entendí que el verdadero peligro no siempre grita. A veces, el verdadero peligro te ofrece una taza de café, te abraza en Navidad y te llama hija mientras marca el número de inmigración. El verdadero peligro puede tener una sonrisa perfecta y un discurso educado. Pero no importa cuán bien se disfrace, siempre deja una huella. Y yo la vi. Tarde, sí, pero la vi. Desde entonces, decidí que ya no iba a vivir con miedo, que no iba a esconderme más, que mi historia merecía ser contada, porque cada palabra dicha puede convertirse en una barrera o en un puente, y yo quería ser puente, para otras como yo, para las que aún no saben que están siendo traicionadas.
para las que creen que el cariño puede protegerlas de todo, porque a veces no. A veces, el abrazo que parece salvarte es el mismo que te empuja al abismo. Después de todo lo vivido, de cada lágrima tragada en silencio, de cada mirada que bajé por miedo o vergüenza, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Era como si, en medio de tanto dolor, se estuviera encendiendo una llama que yo no sabía que tenía. Una llama antigua, de esas que las mujeres de mi familia siempre llevaron por dentro. Mi abuela, mi madre, todas ellas cargaron historias invisibles de lucha y dignidad. Yo no podía ser menos. No iba a dejar que la traición de Richard definiera mi historia. No iba a ser solo la nuera indocumentada que el suegro denunció. Si alguna vez viviste algo parecido, deja tu comentario. Tu historia también importa. Suscríbete para no perder los próximos relatos. Empecé a hablar. Primero con cautela, en pequeños círculos de mujeres migrantes. Luego en espacios comunitarios. Fui a iglesias, ferias de salud, centros culturales. Compartí mi historia con otras mujeres que también habían sido traicionadas. Algunas por sus parejas, otras por sus empleadores, incluso por líderes religiosos. La herida era compartida, la rabia también, pero, sobre todo, compartíamos el deseo de no callar más. Un día, me invitaron a dar un testimonio en un evento sobre derechos migratorios. Recuerdo que mis manos temblaban cuando tomé el micrófono. Había unas 50 personas, rostros atentos, algunos curiosos, otros llenos de empatía. Respiré hondo y dije, mi nombre no importa, porque hoy hablo por todas las que han sido silenciadas. Y conté mi historia, no con rabia, sino con verdad. Sentí como mis palabras atravesaban el aire y se clavaban en el pecho de quienes escuchaban. Al terminar, hubo silencio, luego aplausos, luego lágrimas. Una joven se me acercó después del evento. Me abrazó sin decir nada, solo lloraba. Luego, con la voz temblorosa, me dijo, gracias por decir lo que yo aún no me atrevo a contar. Ese momento me marcó. Supe que no podía parar, que mi historia no era solo mía, que podía ser un faro para otras, un espejo, una advertencia, una luz. Empecé a colaborar con una red de mujeres inmigrantes. Hacíamos talleres de empoderamiento, asesorías legales, apoyo emocional. Descubrí que ayudar a otras también me ayudaba a mí. Sanaba, reconstruía. Cada vez que alguien me contaba su historia, sentía que estábamos tejiendo algo más fuerte que el miedo. Una red de resistencia, un espacio donde ya no éramos invisibles. Por supuesto, no todo era fácil. Había días en los que el miedo volvía como una sombra, momentos en los que me despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado, pensando que vendrían por mí. Otras veces dudaba de mí misma. ¿Estaba haciendo lo correcto al exponerse? ¿Valía la pena tanto desgaste emocional? Pero entonces volvía a recibir una carta, un mensaje, una llamada de otra mujer que me decía, tu historia me salvó, y eso lo valía todo. David, mientras tanto, intentaba reconstruir nuestra relación. Había algo en sus ojos que nunca volvió a ser igual. Culpa, tal vez. Dolor, confusión. Seguíamos viviendo juntos, pero algo se había roto. Él intentaba acompañarme a las reuniones. Me escuchaba practicar mis discursos. Incluso me defendía frente a su familia. Pero ya no era lo mismo. La inocencia se había perdido. La confianza, también. Recuerdo una noche en la que nos sentamos en silencio en el sofá, sin televisión, sin música, solo el sonido lejano del tráfico. Él me tomó la mano y dijo, lo siento por todo, por no haberlo visto, por no haberte protegido, por haber sido tan ingenuo. Le respondí que no era su culpa, pero en el fondo, algo en mí seguía herido. No por lo que hizo, sino por lo que no pudo hacer, por no haberme creído cuando empecé a sospechar, por no haber actuado antes. Una parte de mí quería perdonar. Otra parte, no, porque el perdón es complejo cuando el dolor aún arde, porque una cosa es amar, y otra muy distinta es olvidar. Con el tiempo, empecé a ser invitada a más espacios. Me entrevistaron en una radio comunitaria. Salí en una revista local.
Incluso una universidad me pidió que hablara en una clase de estudios latinoamericanos. Cada vez que contaba mi historia, sentía que recuperaba una parte de mí, como si cada palabra dicha fuera una piedra quitada del peso que llevaba en la espalda. Un día, me llamó la mujer de la organización que me había ayudado al principio. Me dijo que había una posibilidad de regularizar mi situación por medio de una visa especial para víctimas de abuso o traición. No era seguro, pero valía la pena intentar. Lloré, no porque me dieran una solución, sino porque por primera vez alguien me ofrecía una salida justa, un camino legal, una luz. Empezamos el proceso. Documentos, entrevistas, pruebas. Todo era lento, burocrático, cansado, pero no me importaba. Tenía un propósito y sobre todo tenía voz. Ya no era una sombra, ya no era la nuera obediente que horneaba galletas en silencio. Ahora era una mujer con historia, con fuerza, con una comunidad detrás. En medio de ese proceso, volví a ver a Richard. Fue en la boda del primo de David. Él estaba ahí, como siempre, impecable, saludando a todos con su sonrisa ensayada. Cuando me vio, su rostro cambió por un segundo. Algo en sus ojos se contrajo. Yo lo sostuve con la mirada. No me acerqué. No lo saludé, pero tampoco me escondí. Me mantuve erguida, digna, entera, porque él podía haberme traicionado, pero yo había sobrevivido, y eso nadie podía quitármelo. Esa noche, bailé, reí, abracé a mujeres que me habían acompañado en mi proceso, comí sin miedo, respiré profundo, porque entendí que la mayor venganza contra quienes intentan destruirte no es el odio, es seguir viviendo, es brillar, es hablar, y en ese momento sentí que a pesar de todo, estaba viva que nunca, más fuerte que nunca, más libre que nunca, porque la libertad no siempre llega con papeles. A veces, llega cuando ya no temes decir tu nombre, cuando ya no pides permiso para existir, cuando descubres que tu historia, por dolorosa que sea, puede ser la semilla de una revolución silenciosa. Y yo, después de haber sido traicionada por quien me llamó hija, decidí no callar más. Decidí caminar con la frente en alto, porque mi historia no termina en la traición. Mi historia apenas comenzaba. Los días pasaban, y el proceso legal seguía su curso. Entre formularios interminables, firmas, entrevistas y visitas a abogados que hablaban con palabras tan técnicas que a veces me hacían sentir que no era humana, sino un archivo más. Pero cada vez que salía de esas oficinas con la cabeza llena de términos que apenas comprendía, también salía con algo nuevo, dignidad, porque cada paso que daba era un acto de resistencia. Cada documento entregado, una prueba de que yo no estaba dispuesta a desaparecer en silencio. Mientras tanto, las cosas en casa con David se habían vuelto un terreno de contradicciones. Había ternura, sí, pero también silencio. Miradas que no sabíamos cómo sostener. Momentos en que su sola presencia me hacía recordar a Richard, y con ello, todo el daño. Él hacía lo posible por reconstruir lo nuestro, pero yo ya no era la misma. La herida abierta por la traición no era solo entre su padre y yo, sino entre mi confianza y el mundo que me rodeaba. Habíamos hablado de irnos, de mudarnos a otra ciudad, lejos de su familia, empezar de nuevo. Pero yo ya no quería escapar. Por primera vez en mi vida, no quería esconderme. Quería quedarme. Quería ocupar un lugar. Porque si me iba, sería como aceptar que él ganó, que Richard logró lo que buscaba. Hacerme sentir que no pertenecía, que debía irme, que este país no era mío. Y no iba a regalarle esa victoria. En medio de todo ese caos emocional, empecé a escribir mi historia en serio. No solo en el cuaderno que escondía bajo mi almohada, ahora lo hacía en una computadora vieja que me prestaron en la Organización de Mujeres Migrantes. Cada palabra era un acto de sanación. Escribía sobre mis orígenes, mi infancia, el cruce, los trabajos duros, las humillaciones, el amor, la familia rota. Escribía sin filtros, sin adornos, con la verdad desnuda.
Una voluntaria que había leído mis textos me propuso publicarlos en un boletín local. Dudé, me dio miedo, pero luego pensé en todas las mujeres que aún vivían con miedo, que aún creían que el silencio era la única forma de sobrevivir. Acepté. El artículo salió con el título Abrazada por mi traidor, una historia real. No usaron mi nombre completo, pero la historia era clara, y brutal, y mía. La respuesta fue abrumadora. Mujeres comenzaron a escribirme. Muchas decían que habían vivido cosas similares. Algunas me preguntaban cómo había encontrado fuerzas para seguir. Otras simplemente me agradecían por hablar, por decir lo que tantas no podían. Yo les respondía una a una, porque cada mensaje era un espejo, un lazo, una confirmación de que no estaba sola. Una de esas mujeres se llamaba Marisol. Era guatemalteca, había llegado hacía más de 10 años, y su cuñada la había denunciado cuando descubrió que estaba embarazada del hermano. Marisol había perdido el bebé durante la detención. Me contó su historia con una voz rota, pero con una determinación feroz. Me dijo, cuando te leí, entendí que no todo está perdido, que aún podemos recuperar algo de lo que nos arrebataron. Marisol y yo nos volvimos amigas, aliadas, compañeras de lucha. Juntas empezamos a organizar charlas, espacios de encuentro, reuniones pequeñas donde las mujeres pudieran hablar sin miedo. A veces llorábamos todas juntas, a veces reíamos, a veces solo nos mirábamos en silencio, entendiendo que no hacía falta explicar nada, que el dolor compartido ya nos unía más que cualquier otra cosa. Fue en una de esas reuniones donde una mujer mayor, de cabello gris y ojos sabios, dijo una frase que me atravesó el alma. Nos llamaron ilegales, pero nuestra existencia es prueba de resistencia. Esa noche no pude dormir. Esa frase se quedó conmigo como un mantra, como una promesa, como una verdad que nadie podía quitarme. Mi historia empezó a ser contada en más espacios. Me invitaron a hablar en una radio más grande. Luego, un periodista local quiso hacer un reportaje. Yo accedí, pero con una condición, que no contaran mi historia como una víctima pasiva. Quería que entendieran que sobrevivir no es solo aguantar, es luchar cada día contra el olvido, contra el desprecio, contra el miedo que otros siembran en uno con palabras educadas pero venenosas. En una de esas entrevistas, alguien me preguntó qué le diría a Richard si lo tuviera frente a mí. Guardé silencio por un momento, y luego dije, le diría gracias, porque me rompió tanto que tuve que reconstruirme desde cero. Y ahora soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero no porque él me hizo así, sino porque sobreviví a pesar de él. Las palabras resonaron dentro de mí, porque eran ciertas. Durante mucho tiempo pensé que mi historia estaba marcada por su traición, pero ahora entendía que la verdadera historia era lo que vino después. La reconstrucción, la voz, el fuego que nació del dolor. Poco tiempo después, recibí una carta del Departamento de Inmigración. La visa especial había sido aprobada. Leí esas palabras y me temblaron las manos. No podía creerlo. Lloré, reí, grité, abracé a David, abracé a Marisol, abracé a mí misma. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Sentí el pecho liviano. No porque todo se hubiera solucionado, sino porque al fin tenía un nombre legal. Un papel que decía, tú existes, tú puedes quedarte. No fui corriendo a contarle a Richard. No lo busqué. No quise restregarle mi triunfo, porque ya no vivía para demostrarle nada a él. Mi libertad no era una revancha, era una conquista personal, una victoria silenciosa, una afirmación de que mi historia no terminaba con su traición, que apenas estaba comenzando a escribirse. Y cuando miré al cielo esa noche, con la carta en la mano y el corazón abierto, pensé en todas las que aún esperan ese momento, en todas las que todavía viven escondidas, calladas, rotas por dentro. Y supe que, mientras tenga voz, voy a seguir contando mi historia, porque cada palabra puede ser una semilla, y en tierra fértil, hasta el dolor florece. Después de recibir la aprobación de la visa, algo en mí cambió para siempre. No fue solo el alivio legal,
Fue como si por fin el universo me reconociera el derecho de estar, de ocupar espacio, de respirar sin esconderme. Esa sensación, ese instante preciso en que sentí que el miedo soltaba mi garganta, se convirtió en uno de los recuerdos más preciosos que tengo. No por lo que decía el papel en sí, sino por lo que representaba, que no era invisible, que no era desechable. Pero la libertad no se aprende de la noche a la mañana. Mi cuerpo, acostumbrado a años de tensión y alerta constante, seguía reaccionando al más mínimo sonido, al timbre, a una llamada desconocida. Me costó tiempo entender que ya no tenía que esconderme, que podía caminar por la calle sin agachar la cabeza, que podía decir mi nombre sin temor a que alguien me usara en mi contra. Hubo un momento que me marcó especialmente. Estaba en una biblioteca pública, buscando libros para un taller que iba a dar a otras mujeres migrantes. Me acerqué al mostrador y la mujer que atendía me preguntó si quería una tarjeta de la biblioteca. Le dije que sí. Me pidió una identificación. Saqué la tarjeta de residencia que acababa de recibir. La mujer la miró, la escaneó y luego sonrió. «Bienvenida», me dijo. «Bienvenida». Esa palabra, tan común, tan simple, me hizo llorar. Salí de la biblioteca con un nudo en la garganta. No era solo una tarjeta, era una llave, un símbolo, el acceso a un espacio público, a conocimiento, a pertenencia. Esa tarde, supe que la libertad también está hecha de pequeños gestos, de poder usar tu nombre, de tener una dirección estable, de recibir una carta sin miedo, cosas que muchos dan por sentadas, pero que para nosotras son conquistas. Con el tiempo, mi historia empezó a circular más. Fue compartida en redes, traducida a otros idiomas, incluso usada como referencia en espacios académicos. Pero lo que más me conmovía era cuando mujeres jóvenes me escribían desde sus celulares, muchas veces con ortografía apurada, contándome que estaban pasando por algo parecido. Una me escribió: «Mi suegra me amenaza con llamar a migración si no hago lo que ella dice. No sé qué hacer». Otra decía: «Trabajo limpiando casas y una señora me pidió mis papeles. Le dije que no los tenía y me dijo que me iba a denunciar. No he dormido desde entonces». Esos mensajes eran mi motor. Yo ya no podía volver atrás. No podía guardar silencio. Empecé a preparar una guía práctica para mujeres indocumentadas en situación de riesgo, con información sobre derechos, recursos, formas de protegerse. Le puse por nombre «Sobrevivir no es delito». La guía incluía frases para usar si eran detenidas, teléfonos de ayuda legal, consejos para no caer en manipulaciones como la que yo había vivido con Richard. Se imprimieron 300 copias. Se agotaron en 2 semanas. No olvides dejar un like si esta historia te conmovió. Suscríbete al canal y acompáñanos en este camino de verdad y resistencia. David seguía a mi lado, pero el vínculo ya era otro. Había cariño, sí. Había cuidado, pero la herida era profunda. Había días en que lo miraba y no podía evitar recordar que su apellido, ese que yo había adoptado con amor, había sido usado para intentar borrarme. Le agradecí por estar, por no haberme soltado, pero también le dije que necesitaba mi espacio. No por castigo, no por enojo, sino porque necesitaba reencontrarme conmigo misma sin depender del afecto de nadie. Él lo entendió, con lágrimas, pero lo entendió. Me apoyó en todo. Incluso me ayudó a distribuir las guías, a traducir parte del contenido, a armar presentaciones para los talleres. Pero en algún momento, sin decirlo, supimos que nuestro tiempo como pareja había terminado. No hubo peleas, no hubo culpas, solo la certeza de que ambos habíamos cambiado. De que el amor no siempre basta cuando las heridas se entrelazan con los miedos más antiguos. Nos separamos de forma respetuosa, amistosa. Lloramos, claro. Nos abrazamos. Y nos prometimos no olvidar lo vivido, porque a pesar del final, él fue mi refugio en un tiempo oscuro. Y yo también lo fui para él. Fuimos hogar el uno para el otro. Pero ahora era tiempo de ser hogar para mí misma. Me mudé a un pequeño estudio en una zona más humilde, pero tranquila. Lo decoré con fotos de mi infancia, velas aromáticas, frases escritas a mano en la pared. Una decía: «Tu historia vale más que tu miedo». Otra:
que había copiado de una mujer que conocí en los talleres, decía: «Vinimos con lo opuesto, pero traíamos dentro el universo entero». Ese lugar, aunque sencillo, se convirtió en mi santuario. Allí seguí escribiendo, pero ya no solo sobre mí. Ahora escribía las historias de otras. Las tejía con respeto, con cuidado, con esa sensibilidad que solo quien ha estado rota puede tener. Me convertí en la voz de muchas. Y eso me dio propósito, me dio sentido. Una tarde, mientras caminaba hacia el centro comunitario donde daría una charla, vi un mural en construcción. Era enorme, colorido, lleno de rostros de mujeres. Me acerqué. La artista, una mujer chicana de mirada intensa, me dijo que el mural se llamaba «Raíces que no se cortan». Me quedé observando en silencio. Era eso, exactamente eso. Nos habían querido cortar, callar, borrar, pero ahí estábamos, resistiendo, floreciendo en asfalto. Cuando me invitaron a participar en un documental sobre mujeres latinas que habían enfrentado persecuciones migratorias, acepté sin dudarlo. No por protagonismo, sino porque sabía que si mi testimonio podía salvar a una sola mujer, ya valía la pena. Durante la grabación, hubo un momento en que el director me pidió que dijera una frase que resumiera todo lo que había vivido. Pensé, respiré, y dije. Me abrazaron para después entregarme, pero no pudieron romperme. Esa frase se volvió símbolo del documental. Fue reproducida, compartida, discutida. Algunas personas la criticaron, decían que sonaba resentida, pero otras la abrazaron, porque entendían que no se trata de odio, se trata de memoria, de justicia, de no permitir que quienes destruyen desde la amabilidad queden impunes, aunque sea en el recuerdo. Y así, poco a poco, fui reconstruyendo mi vida, no perfecta, no sin cicatrices, pero mía en cada decisión, en cada paso, en cada palabra dicha sin miedo, porque entendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. Nosotras no solo emigramos, nosotras renacemos, y cada renacimiento duele, pero también libera, también ilumina. Y yo, la mujer que un día cruzó el desierto con el alma rota, ahora caminaba con firmeza, con voz, con historia, porque sobrevivir no era suficiente. Yo había venido a vivir, y nadie, ni siquiera quien me entregó con una sonrisa, podía quitarme eso. El tiempo, cuando deja de doler, empieza a revelar cosas que antes no podías ver. No lo notas al principio. Es un susurro, una intuición, pero poco a poco te das cuenta de que el silencio que antes te asfixiaba ahora te abraza, que las calles que recorrías con miedo ahora son parte de tu ruta cotidiana, que ya no te escondes detrás del cabello, del acento, del perdón por existir, porque entendiste que no tienes nada que esconder, que nunca lo tuviste. Una mañana, mientras preparaba café en mi pequeño estudio, recibí una carta de mi madre. Llegaba por medio de una amiga que aún vivía cerca de su pueblo. La carta estaba escrita con su caligrafía temblorosa, llena de errores ortográficos, pero cargada de fuerza. Me decía que había escuchado de mí, que una vecina había visto un video mío hablando en una organización, que se sentía orgullosa, que no entendía todo lo que decía, pero que podía verme, y que yo brillaba. Lloré tanto que el café se enfrió sin que lo notara, porque por fin entendí que mi lucha no era solo mía, que cada paso que yo daba, lo daba por ella también, por su historia silenciada, por los años que vivió bajo el control de un marido violento, por todas las veces que se cayó para que yo pudiera estudiar, para que pudiera soñar. Todo eso estaba conmigo, en cada palabra que pronunciaba, en cada mujer que escuchaba mi historia y decidía no rendirse. Esa tarde decidí que tenía que volver a escribirle, pero esta vez no sería una carta, sería un cuaderno, un testimonio, un puente entre nuestras vidas. Le escribí sobre todo, mi llegada, mi dolor, la traición, mi renacimiento, y mientras escribía, comprendía aún más quién era, de dónde venía, cuánto había cargado en silencio, y cuánto aún quedaba por sanar. A los pocos meses,
Una organización me ofreció la posibilidad de coordinar un pequeño programa de mentoría para jóvenes inmigrantes recién llegadas. Eran chicas de entre 14 y 20 años, muchas sin acompañamiento familiar, otras escapando de contextos violentos, de guerras, de abusos. Las primeras sesiones fueron difíciles. Me miraban con desconfianza, con rabia, con ese vacío en los ojos que yo también tuve alguna vez. Pero no las presioné. Solo me sentaba con ellas, compartía comida, contaba historias. No como una maestra, sino como una igual, como alguien que había caminado por la misma oscuridad. Una tarde, mientras tejíamos pulseras para un evento, una de ellas me dijo: «Yo pensé que las mujeres como usted no pasaban por lo mismo que nosotras». Le pregunté qué quería decir. Me respondió: «Es que usted habla bonito, camina tranquila, parece fuerte. Y yo solo quiero desaparecer». Sentí un nudo en la garganta. La miré y le respondí: «Es que antes de aprender a caminar así, yo también me arrastré. También quise desaparecer, pero no lo hice. Y tú tampoco lo vas a hacer». Nos abrazamos en silencio. Ese fue el comienzo real del programa, porque a veces no se trata de grandes discursos, sino de momentos íntimos que abren grietas en el muro del dolor. Las chicas comenzaron a confiar. Compartían sus historias, sus miedos, sus sueños rotos. Algunas habían sido abusadas en el camino. Otras habían visto morir a sus padres frente a ellas. Todas, sin excepción, cargaban heridas que ningún sistema legal entendía. Pero ahí estaban, resistiendo, riéndose de vez en cuando, aprendiendo a mirarse al espejo sin asco. Yo las escuchaba con todo mi cuerpo, con el alma, porque sabía que sus palabras eran sagradas, y me sentía honrada de ser recipiente de esa confianza. Empezamos a organizar actividades donde ellas pudieran contar sus historias, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Les enseñábamos técnicas de escritura, de narración oral, de arte visual. Cada historia contada era una victoria, un acto de amor propio. Un día, una de ellas, que nunca hablaba, escribió en un papelito: «No sabía que podía doler menos». Y esa frase se convirtió en lema del programa, porque eso era lo que hacíamos. No quitábamos el dolor, pero ayudábamos a que doliera menos, a que no doliera solas. Con el tiempo, una universidad local se interesó en el trabajo que hacíamos. Nos ofrecieron un espacio, recursos, incluso becas para algunas de las chicas. Fue un logro inmenso, pero más allá de los apoyos, lo que más valoramos fue la validación, que una institución grande reconociera que esas niñas, esas adolescentes invisibilizadas, tenían algo que decir, que merecían un lugar. En una de las charlas, una de las chicas compartió su historia con una sala llena de estudiantes. Al terminar, hubo un silencio denso, seguido por un aplauso que no terminaba. Ella bajó del escenario y corrió a abrazarme. Me dijo: «Ya no tengo vergüenza». Y yo sentí que todo valía la pena. Cada noche de insomnio, cada lágrima, cada recuerdo que aún dolía. También empecé a recibir invitaciones para hablar en otros estados. A veces me sentía abrumada, cansada, pero cada vez que pensaba en rendirme, recordaba a esa chica que pensó en desaparecer y me levantaba, porque entendí que cuando cuentas tu historia, no solo te sanas a ti misma, también abres caminos para que otras puedan caminar sin miedo. Mi nombre empezó a sonar en espacios donde antes nadie habría imaginado que una mujer como yo, sin estudios universitarios, sin apellido importante, sin estatus, pudiera estar. Y sin embargo, ahí estaba, no porque me lo regalaran, sino porque lo construí con cada paso, con cada herida, con cada palabra que transformé en fuerza. Y aunque el pasado aún vivía en mí, ya no me controlaba. Ya no era una cicatriz abierta, sino una marca de guerra. Y como toda marca, era prueba de que sobreviví, de que sigo aquí, de que no pudieron con mi alma, aunque lo intentaron. La traición de Richard seguía siendo una sombra. Sí, pero ya no era un monstruo. Era una advertencia, un recuerdo de que hay peligros que se disfrazan de amor, y que la verdadera libertad comienza cuando decides no entregar más tu confianza a quien no la merece, porque amar no es obedecer, y perdonar
no es olvidar. Y así, con cada día, con cada historia compartida, con cada mujer que levantaba la voz, sentía que estábamos sembrando algo nuevo. Una red de mujeres que ya no pedían permiso para existir, que ya no se doblaban ante el miedo, que sabían, como yo, que habían venido a este mundo a más que sobrevivir. Habíamos venido a vivir, a sanar, a construir, aunque el precio hubiera sido alto, aunque la traición doliera aún en el recuerdo, porque el dolor, cuando se convierte en palabra, deja de ser prisión y se vuelve puente. Hablar de sanación es fácil cuando uno ve las cicatrices cerradas, pero lo que nadie dice es cuánto arde el proceso, cuánto duele enfrentar lo que has enterrado durante años. Y no hablo solo de lo que Richard me hizo, hablo de todo lo que vino antes, de los abusos que nunca nombré, de los silencios impuestos desde niña, de esa sensación constante de que uno debe agradecer incluso cuando está siendo herido. Durante las sesiones de escritura que daba a las jóvenes inmigrantes, una de ellas me preguntó, ¿cómo se empieza a sanar algo que ni siquiera sabías que te dolía? Me quedé en silencio, porque esa pregunta era una herida abierta, y le respondí con la verdad más simple que conocía, reconociendo que existe, nombrándolo, aunque al principio no tenga forma, aunque solo se sienta como un nudo en la garganta o una presión en el pecho cuando alguien te dice que no vales. La sanación para mí comenzó en el momento en que decidí dejar de justificar a quienes me lastimaron. Durante años me repetí que Richard era un buen hombre, que tenía miedo, que quizá no entendía el daño que hacía, pero eso era una mentira cómoda, una forma de suavizar el puñal, porque decir la verdad, que me traicionó con premeditación, con cálculo, con frialdad, era demasiado crudo, pero también era lo necesario. Y no se trataba solo de él, también de mi madre, de cómo sin querer me enseñó a callar, a ser pequeña, a no causar problemas. Recuerdo que cuando tenía 7 años, me golpearon en la escuela por ser la niña pobre que olía a tortillas. Llegué a casa con la camisa rota y la cara manchada de tierra. Mi madre me abrazó, me limpió y me dijo, «No llores, mija, no les des gusto». Esa frase se me quedó clavada como un mandato. No llores, no respondas, aguanta, sobrevive. Por eso, ya de adulta, cuando el mundo se me caía encima, solo sabía apretar los dientes, tragar la rabia, sonreír por fuera, fingir que todo estaba bien, incluso cuando Richard me denunciaba a escondidas, incluso cuando dormía con el miedo de ser deportada mientras él brindaba con whisky en las cenas familiares. Pero la sanación real no permite disfraces. Llega como un espejo brutal que te obliga a verte completa, con tus heridas, tus vergüenzas, tus decisiones. Y tuve que enfrentar muchas de ellas, como haber perdonado demasiado, haberme callado frente a comentarios racistas en broma, haber aceptado trabajos humillantes por miedo a perderlos, haber aguantado abrazos falsos por mantener la paz familiar. Una vez, en uno de los grupos de mujeres que coordinaba, hicimos un ejercicio: escribirle una carta a alguien que nos rompió, sin filtros, sin intención de enviarla, solo para vaciar el alma. Esa noche escribí una carta a Richard, no como su nuera, sino como la mujer que él subestimó. Le dije todo. Le hablé de las veces que tuve que consolar a David mientras él se hacía el mártir, de las noches en que me sentía una intrusa en su casa, aún siendo parte de su familia. Le hablé del miedo, pero también de la rabia, y terminé con una frase que me salió sin pensar: «No me destruiste, me descubriste». Al terminar, lloré, pero no de tristeza, de alivio, porque esa carta no era para él, era para mí, era un acto de libertad. Y me di cuenta de que todas cargamos cartas no escritas dentro del pecho, palabras no dichas, gritos que se nos quedaron atorados por años, y que soltarlas, aunque sea en papel, es empezar a sanar. También entendí que perdonar no es olvidar ni justificar, es soltar la carga. Es decir, ya no te llevo dentro, ya no camino con tu sombra pegada a mi espalda. Y eso lo hice no solo con Richard,
sino también con mi madre, con mis profesores que me llamaban ilegal sin conocerme, con las clientas que me trataban como si limpiar sus casas fuera mi único destino. Un día, caminando por el parque donde solía hacer ejercicio, vi a una mujer mayor sentada sola. Lloraba en silencio. Me acerqué con cautela. Le ofrecí un pañuelo. No me dijo mucho. Solo que extrañaba a su hija, que vivía lejos, que no hablaban desde hacía años por una discusión familiar. Le conté un poco de mi historia. Y sin conocernos, nos quedamos en silencio, compartiendo el peso de la ausencia. Fue entonces que me di cuenta de algo profundo. La sanación no siempre viene de grandes actos. A veces llega en forma de un gesto, una conversación breve, un abrazo entre desconocidos, porque todas las personas, en algún rincón de su historia, llevan una traición, una pérdida, una culpa, y cuando encuentras a alguien que te mira sin juicio, algo se libera. Empecé a incorporar momentos de silencio en mis talleres, no solo para reflexionar, sino para dejar que cada una conectara con su herida sin tener que explicarla. Y fue hermoso ver cómo, poco a poco, algunas comenzaban a hablar, no desde el dolor, sino desde la fuerza que habían descubierto, desde la verdad, porque eso también es sanación. Contar la historia sin que te tiemble la voz. Una joven me dijo una vez: antes pensaba que mi dolor era mi castigo, ahora sé que es mi origen. Esa frase me atravesó, porque resume todo. No nacimos para sufrir, pero el sufrimiento nos moldea, nos obliga a decidir, ¿me hundo o me transformo? Y cada una, a su manera, estaba eligiendo transformarse. En ese momento, comencé a escribir un segundo libro. No sería sobre mí, sería sobre ellas, sobre las mujeres invisibles que me habían enseñado a mirar la vida con otros ojos. Lo titulé Donde nace la rabia, porque entendí que la rabia no es enemiga, es una señal, una alarma, un impulso, y si la canalizas, puede convertirse en motor de cambio. Escribía de madrugada, como quien cose heridas con palabras, y en cada testimonio encontraba pedazos de mí. Eran sus historias, sí, pero también eran mías, porque el dolor, aunque tiene muchas formas, siempre habla el mismo idioma, y porque cuando una mujer se libera, abre la puerta para que muchas más lo hagan. Así, entre páginas, talleres, encuentros y silencios, fui reconstruyendo no solo mi vida, sino mi identidad. Ya no era la mujer que temía al acento, que se disculpaba por existir, que buscaba permiso para pertenecer. Ahora caminaba firme, no sin miedo, pero con coraje, no sin cicatrices, pero con orgullo. Y si alguien me preguntaba quién era, ya no decía solo mi nombre. Decía: soy una mujer que sobrevivió a la traición más íntima, que usó ese dolor como semilla, y que ahora florece donde antes solo había ruinas. Porque aprendí, con cada lágrima, que la sanación no es un destino, es un camino. Y yo, por fin, lo estaba caminando. A veces el alma también necesita respirar, no con aire, sino con espacios, con pausas, con momentos donde el ruido del mundo se detiene y uno puede escucharse por dentro. Y fue en uno de esos silencios que entendí que debía volver a mis raíces, no solo a mi país, no físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente. Necesitaba recordar quién era antes de que el miedo tomara el control de mi vida. Comencé a buscar fotografías viejas, de mi infancia, de mi madre joven, de mi abuela, mujeres fuertes, mujeres que aguantaron más de lo que deberían haber soportado. Cada rostro, cada arruga, cada mirada me hablaba. Era como si me dijeran: no te olvides de nosotras. Tú no empezaste con esta historia, tú la continúas. Así nació en mí el deseo de reconectar con mis raíces culturales. Empecé a asistir a círculos de mujeres latinoamericanas en el exilio. Nos reuníamos en patios comunitarios, en cocinas pequeñas, a veces en parques. Llevábamos tamales, empanadas, dulces típicos. Pero más que comida, llevábamos memorias, historias y una necesidad profunda de ser vistas. Allí escuché por primera vez a una mujer hablar de la herida colonial, del desarraigo como trauma ancestral,
de cómo el cuerpo carga dolores que no viviste directamente, pero que te fueron heredados. Esa idea me sacudió, porque entendí que mucho de mi miedo no venía solo de Richard, ni de la amenaza de deportación. Venía de generaciones de mujeres que aprendieron a sobrevivir agachando la cabeza. Fue en uno de esos encuentros que conocí a Ofelia, una mujer indígena zapoteca que había migrado hacía 20 años. Tenía una sabiduría silenciosa. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, todas escuchábamos. Un día, mientras tejía con hilo rojo, me dijo: «La que no se conoce, se pierde. Y tú ya te encontraste. Ahora camina». Esa frase me marcó. Comencé a estudiar más sobre mis orígenes, a leer sobre la historia de mi país, sobre los pueblos que lo habitaron antes de las fronteras, sobre las lenguas que se están perdiendo. Y algo dentro de mí empezó a sanar desde otro lugar, porque entender de dónde vienes te da fuerza para saber hacia dónde vas. Incorporé rituales simples a mi día. Prendía una vela cada mañana. Daba gracias por estar viva, por tener un techo, por poder contar mi historia. A veces escribía cartas a mis antepasadas. Les pedía guía, les pedía fuerza. Les prometía que sus luchas no serían en vano, que haría algo con todo esto. También volví a cocinar recetas de mi infancia, no como una moda nostálgica, sino como un acto de amor propio. El olor del arroz con canela, del mole, del café de olla, me devolvía a un tiempo donde todavía creía que el mundo era seguro. Cada plato preparado era un diálogo con mi niña interior. Le decía: «Estamos bien, estamos a salvo». Y ella, dentro de mí, sonreía. Con el tiempo, esas prácticas se convirtieron en parte de los talleres que facilitaba. Les enseñaba a las chicas a reconectar con lo que las hacía únicas, a no olvidar sus acentos, sus canciones, sus colores. Porque la cultura no es una carga, es una armadura. Una forma de resistir al borrado sistemático que enfrentamos como inmigrantes. Una vez, una chica de El Salvador me dijo: «Es que me da vergüenza cómo hablo, cómo me visto, hasta cómo cocino. Aquí todo es diferente». La abracé y le respondí: «Lo diferente es tu tesoro. No dejes que te convenzan de esconderlo». Esa noche, ella llegó al taller con una blusa bordada por su abuela. Lloramos todas. En otra ocasión, proyectamos un documental sobre migración ancestral. Al terminar, una de las asistentes, que nunca hablaba, levantó la mano y dijo: «Yo también soy hija de mujeres que resistieron. No quiero que mi historia empiece con mi dolor, quiero que empiece con su fuerza». Esa frase se volvió mantra en nuestro grupo. Yo misma, con el paso de los días, fui recuperando partes de mí que había dejado olvidadas. Empecé a escribir en mi lengua materna, a escuchar las canciones que mi abuela cantaba, a usar las palabras que me decían niña de campo cuando llegué a la ciudad. Pero ahora ya no me avergonzaban. Ahora eran medallas. Y mientras más me reencontraba con mi historia, más comprendía que la traición de Richard ya no tenía poder sobre mí. Sí, fue brutal. Sí, dejó heridas, pero ya no definía quién era. Porque yo era más que esa mujer que fue denunciada en silencio. Era hija, nieta, madre simbólica. Era puente entre mundos. Era voz de muchas. Un día, caminando por el centro de la ciudad, vi una galería de arte con obras de mujeres migrantes. Entré. Me detuve frente a una pintura enorme. Una mujer con los ojos vendados, pero con el pecho abierto, del cual salían flores, serpientes, ríos. Leí el título: La memoria florece. Me quedé parada allí por largo rato. Sentí que esa obra era yo, mi historia, mi proceso. La artista estaba presente. Hablamos, compartimos historias. Me invitó a participar en una exposición colectiva. Aporté con un texto corto, una especie de poema que escribí en una madrugada lluviosa. Decía: «Me llamaron ilegal, pero mi raíz es más antigua que sus leyes». Fue leído en voz alta durante la inauguración, y ver a otras mujeres asintiendo, con lágrimas en los ojos, fue un bálsamo. Aquel día entendí que el arte, la cultura, la memoria, no solo son herramientas de expresión, son medicina, son mapas, son llaves que abren puertas internas que creíamos selladas para siempre. Y yo, por fin,
estaba cruzando esas puertas, porque el reencuentro con mi identidad no era solo personal, era político, era una forma de decir, existo, pertenezco, no me vas a borrar, no me vas a reducir a un estatus migratorio. Mi historia es vasta, es rica, es digna, y merece ser contada con orgullo. Y así, paso a paso, entre talleres, cantos, comidas, abrazos y palabras, fui reconstruyendo algo que Richard nunca habría podido imaginar. Mi poder, ese que no necesita validación, que no depende de papeles ni permisos, ese que nace del linaje de mujeres que, como yo, sobrevivieron lo insoportable, y aún así, siguieron caminando. El día en que recibí la notificación de que el caso contra Richard podía proceder, fue uno de los más extraños de mi vida. No sentí alegría inmediata. No salté, no grité. Me quedé en silencio, sentada en la orilla de mi cama, con el sobre en las manos, como si cargara una bomba que podía estallar en cualquier momento. Porque cuando alguien que te destruyó empieza a enfrentar las consecuencias, también se activa un duelo interno. Un conflicto entre el alivio y el miedo, entre la justicia y la compasión mal aprendida. Ese mismo día, recordé todas las veces que me dijeron que no valía la pena denunciar, que era mejor seguir adelante, que ya había pasado. Pero yo sabía que no había pasado, que seguía viva en mí, que cada noche de insomnio, cada flashback de sus sonrisas falsas, cada gesto de control que él había ejercido, todavía me pesaban en el cuerpo. El proceso fue largo, lleno de burocracias, declaraciones, pruebas, fechas que se aplazaban, pero algo en mí ya no tenía miedo, porque no estaba sola, tenía respaldo, tenía testigos, tenía mi historia bien armada, y sobre todo, tenía la certeza de que lo que hacía era necesario, no por venganza, sino por dignidad. En paralelo, David, mi ex esposo, me escribió una carta, no para justificar a su padre, sino para pedirme perdón. Era una carta honesta, dolorosa, donde me contaba cómo había descubierto poco a poco las mentiras de Richard, cómo se había enfrentado con él, cómo le había exigido respuestas, y cómo, finalmente, había roto todo vínculo con su familia para no seguir siendo cómplice de ese horror. Me conmovió profundamente, no por romanticismo, sino porque vi en él un hombre que también había despertado, que había tenido el valor de romper con lo aprendido, de nombrar el abuso, de hacerse cargo, y aunque no volvimos a estar juntos, sí pudimos reencontrarnos como dos seres humanos que compartieron amor, dolor y una historia que los marcó para siempre. El juicio contra Richard fue discreto, sin cámaras, sin escándalos públicos, pero suficiente para dejar constancia, para que quedara registrado en algún archivo que ese hombre no era un héroe patriota, sino un traidor silencioso, un manipulador que usó su poder para dañar. Y eso, para mí, ya era justicia. Al final, recibió una sanción administrativa. Perdió ciertos privilegios como exfuncionario. Su nombre fue citado en reportes internos. No fue una condena penal, pero fue una señal, una marca, y sobre todo, fue una victoria simbólica para todas nosotras. Porque aunque el sistema no siempre castiga como debería, el acto de denunciar ya es, en sí, una forma de reparación. Recuerdo que al salir del tribunal, respiré hondo. El cielo estaba gris, pero yo sentía sol por dentro. Llamé a una de las chicas del grupo de apoyo y le dije, «Ya está». Ella entendió todo sin que dijera más. Solo me respondió, «Gracias por no haberte rendido. Nos abriste camino». Y sí, eso era lo que más me importaba. Que mi historia no quedara solo en mí, que fuera faro para otras. Porque por cada mujer que logra enfrentar a su agresor, hay decenas que se animan a hacerlo. Por cada testimonio que se visibiliza, una red se fortalece. Poco después, fui invitada a dar una charla en un congreso sobre derechos humanos en la universidad más importante del estado. Al principio dudé. Me sentía pequeña ante tantos académicos. Pero luego pensé en mi abuela, en mi madre, en mí misma cruzando la frontera, rota y sin papeles, y dije que sí.
Subí al escenario con mi vestido bordado a mano, con mis cicatrices a la vista, con mi acento marcado, y conté mi historia, completa, sin adornos, sin eufemismos. Al terminar, hubo un silencio denso. Nadie se movía, hasta que una mujer mayor, del público, se levantó y aplaudió. Luego se sumaron más, y más, y más. No era por mí, era por todo lo que representábamos. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela, no para celebrar, sino para honrar a todas las que no pudieron contar su historia, a las que fueron deportadas sin justicia, a las que callaron por miedo, a las que murieron sin haber sido escuchadas. Y les prometí que su memoria seguiría viva en cada palabra que yo pronunciara. Unos meses después, lancé una fundación, pequeña, pero firme, dedicada a brindar apoyo legal, psicológico y emocional a mujeres inmigrantes víctimas de violencia. La llamé Raíz Firme, porque entendí que no importa cuántas veces nos arranquen, si la raíz es fuerte, siempre volvemos a crecer. Conseguimos donaciones, voluntarios, espacios comunitarios, organizamos eventos, campañas, capacitaciones. Y lo más hermoso, empezamos a formar líderes, mujeres que antes no se atrevían a hablar y ahora facilitaban círculos de sanación. Mujeres que pasaron de ser víctimas a ser guías, a ser voz. Y así, poco a poco, mi historia se multiplicó. Se volvió tejido colectivo. Ya no era solo la mujer que fue traicionada por su suegro. Era una de muchas. Una parte del cuerpo inmenso, que es la resistencia femenina migrante. Esa que no se ve en los medios, pero que sostiene el mundo desde lo invisible. Hoy, cuando alguien me pregunta qué siento respecto a todo lo vivido, no tengo una sola respuesta. Hay días de rabia, de tristeza, de cansancio, pero también hay días de paz, de gratitud, de esperanza, porque aprendí que la justicia no siempre se escribe con leyes. A veces se escribe con actos, con presencia, con memoria. ¿Y yo? Con cada paso, con cada palabra, con cada mujer que abrazo, sigo escribiendo esa justicia. No perfecta, no total, pero profundamente humana. Porque la verdadera victoria no fue ver a Richard enfrentando consecuencias. Fue volver a mirarme al espejo y reconocerme, íntegra, firme, viva y sobre todo, libre. A veces me despierto en medio de la noche, no por una pesadilla, sino por la calma. Y en esa quietud, recuerdo todo lo que he caminado, cada paso, cada lágrima, cada miedo vencido. No con nostalgia, sino con respeto, porque sobrevivir es una forma de arte. Y yo aprendí a pintarlo con colores que antes ni sabía que existían. Hoy vivo en un pequeño apartamento lleno de luz. No es grande, pero cada rincón tiene historia. Las paredes están adornadas con fotos de las mujeres que me acompañaron en este viaje. Hay una vela encendida junto al retrato de mi abuela. Un altar sencillo, pero lleno de vida. Y cada mañana, antes de empezar el día, me acerco a ella, cierro los ojos y digo: gracias. Gracias por haber sembrado en mí la fuerza para resistir. Gracias por las mujeres que encontré en el camino. Gracias incluso por el dolor que me obligó a despertar. Porque sin él, quizás seguiría siendo sombra de mí misma. Hoy soy raíz, tronco, flor. Soy un árbol que aprendió a crecer torcido, pero fuerte. El pasado ya no me persigue. Ahora me acompaña como un viejo libro que se guarda con cariño. No lo abro todos los días, pero sé que está ahí. Y cuando lo necesito, lo leo no con miedo, sino con gratitud. Porque cada página escrita con sangre ahora es tinta de sabiduría. Y eso no me lo puede quitar nadie. He aprendido que la libertad no siempre es una puerta abierta. A veces es una decisión, un pequeño acto, un no dicho a tiempo, un abrazo dado sin pedir permiso, un día en el que puedes dormir sin sobresaltos. Y para mí, la libertad fue eso, poder contar mi historia con voz firme, sin que se me quiebre el alma, sin pedir disculpas por existir. A ti que estás escuchando esto, que has llegado hasta aquí con el corazón encogido, quiero decirte algo desde lo más profundo de mí. Tu historia importa.
Tus cicatrices también son lenguaje. No estás sola, no estás rota, estás en camino. Y aunque a veces parezca que nadie te ve, hay ojos, corazones y manos dispuestas a sostenerte. Quizá tú también tuviste un Richard en tu vida, alguien que te abrazaba mientras planeaba tu caída. Quizá aún te preguntas cómo seguir. Yo también me lo pregunté. Y la respuesta no llegó de golpe. Llegó en fragmentos, en mujeres que me hablaron, en espacios seguros, en un café compartido, en el llanto que por fin me permití. Por eso te pido algo. No guardes silencio. No por miedo, no por vergüenza, no por proteger a quien no te protegió. Tu voz es semilla, y cuando florece, cambia el mundo. Así sea en lo más mínimo, así solo toque una vida, porque una vida transformada es un mundo distinto. Y si te sientes perdida, mira dentro de ti. Estás hecha de aquellas que resistieron antes que tú, de aquellas que cruzaron ríos, que tejieron caminos, que cantaron en lenguas prohibidas. No eres una casualidad, eres un milagro que camina, una historia que aún se escribe. Y yo, desde este lado del video, te honro, te abrazo, te creo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final, por escuchar no solo con los oídos, sino con el alma. Si esta historia resonó contigo, te invito a que te suscribas al canal. Aquí compartimos vidas reales, heridas que sanan juntas, relatos que merecen ser contados. Tu presencia aquí es una luz más en esta red de resistencia y esperanza. Y si te animas, cuéntame en los comentarios. ¿En qué momento de tu vida decidiste levantarte? Puedes escribir simplemente «Yo también resistí». Tu testimonio, por pequeño que sea, puede ser el aliento que otra persona necesita para no rendirse hoy. Nos vemos en el próximo video que ya está en tu pantalla. Y recuerda siempre que aunque el mundo te quiera en silencio, tu voz fue hecha para cambiar destinos. Gracias por estar aquí. Y gracias por no rendirte.